Esperaremos un tiempito para que ingresen todos y podamos empezar la clase. A ver, seguimos ingresando. Ya. Vamos a llamar la lista mientras estén ingresando todos. Faltan todavía ingresar. A ver, mientras tanto podemos aprovechar y llamar lista. Brian, Elías está. Elías, Brian, Adrián. Kelly, Delgadillo. Delgadillo, Kelly. Sí, Lice, buenas noches, Buenas presente. noches. Buenas noches. Ismael Hamachi. Ismael Hamachi, no llegó. Yeshua Laura. Yeshua Laura. Daniela Linaja. Jessica Mamani. Judy Novoa. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Christopher Ojeda. Vicente Licen. Ya. Rudy Rojas. Rojas Rudy. ¿No estás, Rojas Rudy? Noelia Soto. Soto Noelia. Abel Alemán Caleb. Alberto Apata. Oscar Juan Arias. Presente, Lice. Ya. Jessica Colque. Presente, dice. Ya. Leonardo Fidel Durán. Ronald Anderson Herbas. Limber Loroño. Presente, Licen. Ya. Sergio Oscar Luna. Gamaliel Sierra. Presente. Ya. Nelly Siles Margarita. Presente, dice. Buenas noches. Buenas noches.
Alfredo David Zamorano. Presente, listen. Ya. Marcelo Neri. Presente, listen. Ya. Daniela Llanes. Llanes Daniela. Bien, alguien que ha ingresado tarde. Alemán, Alan Isabel dice por Ya. Alemán. Alanes. Ya. ¿Quién más? Licenciado Rojas Rudy. Rojas Rudy. Ya. Gracias. ¿Quién más? Amachi dice. Camachi. Tu apellido es Amachi Ismael. Ismael, ¿no? Sí, está bien. Ya. ¿Alguien más que ha ingresado tarde? Ya, a ver, seguramente van a ingresar todavía. Bueno, vamos a nosotros continuar con la clase. A ver, la anterior clase habíamos visto esta parte de este capítulo que era estimación de los parámetros de la población. Habíamos visto estimación por una estimación puntual y estimación por intervalos, ¿sí? Y la fórmula era cuando las fórmulas o cómo es cuando los datos o las muestras son consideradas grandes, vale decir mayor a 30. Entonces utilizamos la distribución Z, eso hemos hecho en las primeras de las dos clases o una clase, ¿sí? La distribución Z, ¿sí? Cuando el tamaño de la muestra es relativamente grande, vale decir mayor a 30. Entonces utilizamos Z aquí, ¿no? Ahora lo que hemos hecho en la última clase ha sido cuando las muestras son consideradas pequeñas, vale decir menores a 30, menores o iguales a 30. Entonces, cuando las muestras son consideradas pequeñas, menores a 30 datos, entonces ya no utilizamos la distribución Z, sino vamos a utilizar la distribución T-student, ¿sí? En vez de la Z. Y aquí estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Cuando las muestras son consideradas pequeñas, menores a 30, la distribución apropiada a utilizar es la distribución T-student, que es justamente esta. ¿Sí? En vez de que tenga Z aquí, tiene la T-student. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la fórmula que vamos a utilizar seguramente en el examen, en sus prácticas. La otra también vamos a utilizar, otra fórmula, dependiendo, pero esto también va a entrar al examen. Entonces yo les voy a proporcionar datos como este ejemplo que hemos hecho ya en la anterior clase. Entonces, esta desviación típica de las medias muestrales se convierte ya no en sigma aquí, sino la desviación típica de la muestra, la S. Y por el factor de corrección que habíamos dicho es el factor de corrección, el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra, todo eso dividido entre el tamaño de la población menos 1 y su raíz cuadrada de todo eso. Es un factor de corrección. Les había dicho, ¿no es cierto?, que nunca va a ser mayor a 1 este factor de corrección, en cualquiera de los casos, ya sea utilizando la distribución Z o la distribución T-student. Es un factor de corrección donde el valor de esto nunca va a ser mayor a 1. 0,80, 0,90, 0,95, 0,99, dependiendo, ¿sí? Pero también hemos dicho que este factor de corrección, cuando el tamaño de la población tiende a ser lo más grande posible, hacia infinito, todo esto va a ser 1, tiende a 1, ¿ya? Entonces, esto es lo que les he puesto el ejemplo aquí es para población finita, ¿no es cierto? Y si fuese población infinita, no tendríamos esto, ¿ya? Bien, a partir de eso habíamos dado un ejemplo, y un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Sí, sobre las 300 familias, sí, ya sé que aquí se tiene una población de 300 familias, ¿sí?, de un determinado barrio de la ciudad, y se extrajo la siguiente muestra preliminar de 10 elementos, ¿sí? Familia 1, 2, 10. Entonces ya veo aquí que n es menor a 30. Por lo tanto, la distribución que voy a utilizar, las tablas que voy a utilizar son las de T-student, ¿no?
Entonces, ya les había dicho también que de 300 familias, imagínense, sacar 10 no implica ni el 3%, ni el 5%. ¿Sí? Entonces, pero para hacer en pizarra, para explicar en pizarra, aquí, para explicar en las clases, entonces yo me he dado 10 datos nomás. No me he dado 50, 60 datos. Solo 10 datos para poder explicar, ¿no es cierto? Porque al final se había dicho que los procesos son exactamente lo mismo con 10 datos o con 20, 30, 40 datos, ¿no es cierto? Entonces no voy a darles 40 datos aquí, sacar un 20% de estas 300 familias o un 10 o un 20% de estas 300 que me dé 20, ¿sí? Y no voy a poner aquí 30, 40 datos, ¿no es cierto? Nos perdemos toda la clase, prácticamente los 3 periodos. ¿No? Es por eso que me he puesto solo 10 datos. ¿Y cuál es la variable a analizar? El número de hijos. La X sub I siempre es la variable que se esté analizando. Número de hijos, ¿no? Bueno, es menor a 30, se considera una muestra pequeña, entonces utilizaremos la distribución t-study. Entonces me piden estimar con un intervalo de confianza del 95%, ¿sí? El promedio de hijos que tienen las 300 familias del barrio. Entonces teníamos aquí, para esto necesariamente, porque tengo que hallar la varianza, ¿no es cierto? Porque la fórmula me dice aquí, tengo que hallar la media aritmética, no tengo, ¿sí? Es que así les voy a presentar en el examen. Y tenemos una práctica más, tenemos que ahora les voy a, una práctica para este segundo parcial, les tengo preparado una práctica que les voy a subir ahora. Y vamos a ver cuándo me van a entregar. Me imagino que me van a entregar la próxima semana, el próximo lunes. Vamos a ir haciendo evaluaciones acumulativas, ¿no es cierto? Vale decir, estos trabajos que les estoy mandando, sería bueno hacer por lo menos 3 trabajos. El examen no sé cuándo es. Creo que es el 1 de noviembre el examen del segundo parcial. Entonces tenemos prácticamente, la próxima semana es 18. 18 más 7. 25, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual les voy a entregar otra práctica, cosa de que para el segundo parcial vayamos acumulando nota, ¿ya? Y que sería lo óptimo, sería hacer unos 3 prácticas, estoy hablando para el segundo parcial. No confundan la práctica que algo les había adelantado la anterior clase, que eso es para fin de semestre. Eso es otra cosa, ¿no? Ahora vamos a volver a hablar de esa práctica. Esto que les voy a subir hoy al Moodle es para el segundo parcial, para hacer una acumulativa. Entonces yo les voy a dar prácticas que van a haber 10, 10, 10. 30 puntos sobre 100. ¿Sí? Las prácticas 30 y el examen sobre 70, más o menos como hemos hecho en el primer parcial. ¿No? Claro, esos 30, ¿cuánto significa? ¿Cuánto se presenta al 35%? Más o menos... A ver, 30 por 0.35, 10.5, 11 puntos. Entonces, en trabajos para el segundo parcial, si es que llegamos a hacer 3 trabajos, hoy voy a mandarles el primero, entonces van a tener 10 puntos ponderados sobre 35. Y esos 10 puntos ponderados sobre 35, jóvenes, es bien significativo, ¿no? 10 puntos sobre 35 acumulados, y se supone que la práctica que me van a entregar, que les voy a hacer hoy, van a ser bien, ¿no es cierto? Porque van a consultar con los documentos que yo estoy mandándoles, estoy subiendo al Moodle. Entonces no creo que hagan mal sus prácticas. Entonces van a tener ganados puntos. 30 puntos. Si me entregan todas las 3 prácticas, tienen 30 sobre 100, vale decir, eso significa 10, 11 puntos sobre 35. O 10 puntos sobre 35. Y es bien significativo. ¿Ya? Entonces, tienen una práctica como esto. Ahí ya he confeccionado, ya hemos hecho la práctica. Les voy a mostrar de todos modos después. Y me van a entregar el próximo lunes, hasta las 12 de la noche. ¿No? Como siempre hemos hecho. Entonces, jóvenes, hagan sus prácticas. Es importante. Es muy importante, y este segundo parcial también es importante, ¿no es cierto?
Porque hay esos rumores, no sé si les ha llegado a ustedes, de que los exámenes finales van a ser ya presenciales, ¿no? ¿Sí? Alguno de los coordinadores nos ha dicho a nosotros, así internamente, que los exámenes finales pueden ser presenciales, ¿no? Todo dependiendo desde qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con esto del problema del COVID. Ojalá que no haya incrementos más y que todo se estabilice, ¿no? Y porque hay algunas clases semipresenciales. Ustedes seguramente ya tienen alguna clase semipresencial. ¿Les han programado alguna clase semipresencial? ¿No les han programado? ¿Les han programado para esta semana? No le hice ninguna. No, No, todavía. Lice. Porque No, Lice. sí, seguramente a mañana sí va a haber algún instructivo, tal vez, para hacer clases semipresenciales de algunas materias importantes, algunas materias prácticas, así, ¿no? En otras carreras, por ejemplo, en el área de la salud, en fisioterapia y kinesiología, que está allá en la curva norte del estadio, en la torre de salud, yo ya tengo programado ahí clases de bioestadística. Sí, hay 2 grupos ahí que ya vamos a pasar clases semipresenciales, vale decir, con 15 estudiantes, y yo voy a ir a la universidad a ver 15 estudiantes y simultáneamente vamos a dar la clase también por el mismo Zoom, ¿no es cierto? Entonces ya se tiene programado porque hay una instructiva del Ministerio de Educación de que por lo menos el 10% en las materias tiene que haber clases semipresenciales, no solo aquí en la universidad, sino en todas las universidades. O sea que ya están diciéndonos que ya podemos regresar a clases semipresenciales. Ya hay ese rumor de que vamos a dar los exámenes finales ya en forma presencial todos, ¿no es cierto? Eso a fines de noviembre es eso, ¿no? Pero todavía no es a ciencia cierta eso que se puede dar, ¿no es cierto? Todo depende si no se incrementa este problema del COVID, ¿no es cierto? De que todos nos vacunemos, ¿no? Eso está todavía, no es una cosa segura, ¿no es cierto? Pero ya hay una instructiva. Ya nos han mandado instructiva a nosotros de que posiblemente demos exámenes finales en forma presencial, ¿no? Posiblemente. Todo dependiendo de la coyuntura, de qué es lo que ocurre con esto del problema de este COVID. ¿No? Entonces, el segundo parcial, jóvenes, trataremos de hacer las prácticas y, repito, sobre 35, 10 puntos van a tener todas las personas que me entreguen sus prácticas. Y es sobre lo que estamos haciendo. Y además, si hacen esas preguntas, el examen no va a ser tan complicado porque sobre eso mismo es. ¿Ya? Y les tengo ya una práctica para el próximo lunes. Después les muestro, ya en el último Zoom. Bien, entonces habíamos dicho así va a entrar una pregunta, les voy a plantear una pregunta de esta forma. ¿Sí? Les voy a plantear así, les voy a dar datos y les voy a pedir que hagan la estimación por intervalos. Entonces, esto es un trabajo de cero, ¿no es cierto? Porque tengo que sacar la media aritmética. Aquí está la fórmula, me dice que tengo que sacar la media aritmética, tengo que sacar la desviación típica. Ya sabemos que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, necesariamente tenemos que sacar la varianza y la desviación típica para resolver el intervalo de confianza y utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a proporcionar va a ser así datos, como está este ejemplo, y esto ya lo hemos resuelto en la anterior clase, ¿no? Que era el número de hijos de estas 10 familias. Y me pedían estimar con un intervalo de confianza del 95% el número de hijos que en promedio tienen las 300 familias, o todas las familias. En este caso, la población total es de 300 familias. Y a partir de esta muestra preliminar que hemos sacado de 10 familias, hacemos la estimación. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que sacar, la media aritmética. ¿Cómo sacamos la media aritmética? Sumatoria de todo esto, que es 22, sobre el número de datos, que es 10, 2.5. Entonces, redondeando 2.2 diré. 2.22 dividido entre 10, 2.2, ¿no es cierto? Redondeando eso, porque estamos hablando del número de hijos, 2.
Entonces la media aritmética me sale 2. ¿Y qué significa eso? Que estas 10 familias en promedio tienen 2 hijos. ¿No? En promedio tienen 2 hijos. ¿Sí? Ahora, una vez que he hallado ya la media aritmética, esta x igual a 2, ya tengo del intervalo de confianza, ya tengo esta media aritmética. Ahora lo que me falta sacar es la varianza, luego sacar la raíz cuadrada de la varianza y resolver. ¿Sí? Entonces, para hallar la varianza, tengo la fórmula para datos no agrupados, ahí está. Varianza, s al cuadrado, es igual a x menos la media aritmética, eso al cuadrado. ¿No? Entonces, todo esto que está aquí arriba, en el numerador, voy a hacer directamente en una columna aquí, en los datos. Ya sé que la media aritmética es x igual a 2, y hago esto. X menos la media aritmética al cuadrado. Y así sucesivamente he ido llenando esto. 2 menos 2, 0 al cuadrado, 0. 4 menos 2, 2. Al cuadrado, 4. 0 menos 2, porque eso me está diciendo lo que tengo que hacer. Usted sabe muy bien, jóvenes, que las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que estoy haciendo es esto. X sub y menos la media aritmética al cuadrado. ¿De dónde sale este 0? Justamente de lo que estoy haciendo esto. ¿Y esto qué me dice? Me dice x sub y. Y sé que esta x sub y es 2 para el primer caso, para ese caso. 2. La media aritmética es 2. 2 menos 2, 0. 0 elevado al cuadrado y multiplicado por cualquier otro número es 0. Esto. 4 menos la media aritmética que es 2, 2. 4 menos 2, 2. 2 elevado al cuadrado, que me está diciendo aquí, 4. 0 menos 2 elevado al cuadrado, 4. Y así sucesivamente hemos llenado esto. Ya está hecha la varianza. Entonces, ¿qué hago? Agarro y todo esto ya hemos llenado. Me sale y la sumatoria de eso es 12, ¿no? Sumo esto, aplique sumatoria, me está diciendo. Y la sumatoria de esto es 12. Entonces ya está hecha la varianza. Todo esto, la sumatoria de todo esto de aquí arriba es 12. Dividido entre n menos 1, n minúscula menos 1. Sé que el tamaño de la muestra, n minúscula es 10 menos 1, 9. 12 dividido entre 9, 1.33. Eso es lo que hemos sacado en la anterior clase. De esto saco su raíz cuadrada para sacar la desviación típica. Ahí está, la raíz cuadrada. ¿Sí? De esta s al cuadrado me da 1.15. Esto es 1.15, esta s ya puedo reemplazar en la fórmula para hallar, ¿no es cierto? En la fórmula, aquí en esta fórmula teórica de aquí. Ya tengo esta s, tengo el tamaño de la muestra, que es la n minúscula, tengo el tamaño de la población, esta n mayúscula, que es 300 familias, esta n es 10, ya tengo todo. Entonces, lo único que voy a hacer es reemplazar en esta fórmula esa información que acabo de hallar, que acabo de encontrar, a través de estos cálculos, ¿no es cierto? Entonces, la varianza, la desviación típica, ahí está. Raíz cuadrada de 1.33, 1.15 es S. Reemplazando en esa fórmula que les he dicho, ahí está, la S que era aquí es 1.15, raíz de n es 10, todo eso multiplicado por el factor de corrección, 300 es la n mayúscula, menos 10 la n minúscula, sobre 300 la n mayúscula menos 1. Entonces hago este proceso de aquí, saco su raíz cuadrada, me sale 0.98. Y de todo esto me da 0.36. Multiplico ambos, 0.35. Ya tengo todo para reemplazar. Sí, ya tengo todo para reemplazar. Esto tengo la media aritmética, es 2. Esto que acabo de hallar, sigma de x es 35. O diré 0.35. Lo que no tengo es esta t-student. Y esta t-student, recuerdan que hemos hallado la anterior clase, mediante la tabla. A ver, voy a recuperar esa tablita de la t-student. Vamos a tratar de recuperar. A ver dónde está esa tabla. A ver, un segundito, por favor, para recordar lo que hemos hecho la anterior clase. A ver, tenemos la tabla por aquí. En algún lugar tengo, un segundito, por favor. Voy a recuperar la tabla de la t-student.
Si no me equivoco, está aquí. Está la tabla de la distribución normal. No tenemos la tabla de la T-Student. Qué raro. A ver, voy a buscar en otro lado esto. ¿Dónde está esa tabla? De la T-Student. Aquí está. A ver, un segundito. Ahí está. Se está visualizando, ¿no? Estoy compartiendo la tablita. Sí, Sí, dice. dice, sí. Esta es la tabla, ¿no? Que también tiene ya en el está en el anterior, de la anterior clase, en el Moodle, ahí está esta tabla. Entonces les había dicho que de aquí sacamos, cuando las muestras son consideradas pequeñas, vale decir menores a 30, utilizamos esta tabla, que se llama tabla de la T-Student. Como en este caso, n es igual a 10, considerada muestra pequeña. Si esa n fuese mayor a 30, es la distribución Z, ¿no? Porque son mayor a 30, es una muestra considerada grande. Entonces, recuerdan que les di 3 datos para hacer intervalos de confianza utilizando la distribución Z. Al 90% era 1.65, al 95% era 1.96 y al 99% era 2.58. Esa es la Z. Eso es para, hemos hecho también intervalos de confianza para Z, y en la práctica que les voy a mostrar ahora, van a utilizar en los 2, 3 primeros ejercicios la Z, y en el último ejercicio esta T-Student, ¿no? Entonces, como estos datos son, a ver dónde están, como estos datos son pequeños, si son solo 10 datos, ahí está, solo son 10 datos, entonces n es menor a 30. ¿Sí? Ahí está, n menor a 30, incluso se los he puesto aquí en la pregunta, en el ejemplo. N menor a 30. Entonces utilizo la tabla de la T-Student. ¿Y cómo buscamos eso? Vamos a recordar lo que hemos hecho en la anterior clase. Como son 10 datos, tengo que hacer n menos 1. Los grados de libertad, que se llaman, ¿no? En la T-Student. Esta de la varianza, n minúscula menos 1. Como n es 10, menos 1, ¿cuánto es? 9, ¿no es cierto? Entonces yo voy y me están pidiendo hacer la estimación al 95%. Estimar con un intervalo de confianza del 95% del número de hijos que en promedio tienen las 300 familias. 95%, además, n menos 1, 10 menos 1, 9. Entonces, eso tengo que ir a buscar en la tabla. Ya hemos hecho esto en la anterior clase. Entonces, lo único que tengo que hacer es ir a la tabla y en esta primera columna de aquí, buscar, como n es 10, siempre la van a hacer menos 1. Entonces, 10 menos 1 es 9. Entonces, a la altura del 95%, aquí está, esto es el 95%. ¿Sí? Los grados de libertad, ¿cómo es? Nivel de significación se llama esto, ¿no? 0.05. Claro, si digo al 95%, 0.95 es, ¿no? Y 0.95 para llegar a 1 sería 0.05, ¿no? El nivel de significación. Entonces, a la altura de 9 buscamos, y esto es el 95%, 0.05. Entonces sería este valor, 2.262. Si con este mismo ejemplo les pido al 90%, ¿qué valor sería? Con estos 10 datos, n-1, al 90%. ¿Qué valor sería? 1.833. ¿No es cierto? Claro, esto es el 90%. Nivel de significación 0.10. 90% es esto. Nivel de confianza. Entonces busco a la altura de 9, sería 1.833. Listo. Entonces al 90%, es al 95%, esto sería al 98%, pero no se preguntan al 98%.
siempre vamos a preguntar al 90%, al 95% y al 99%, ¿qué es esto? Entonces, si en la pregunta les digo al 99%, con la misma información, tendríamos que ir aquí a la altura de 9, al 95, al 99%, 3.250. ¿No? Entonces, de esa forma buscamos. De todos modos, vamos a volver a hacer otro ejemplo de esto y vamos a venir a buscar aquí, dependiendo del nivel de confianza que nos den. ¿Ya? Bien, entonces lo que habíamos resuelto. Es lo que habíamos resuelto la anterior clase y habíamos visto y teníamos todo. Sí, ahí está en el intervalo. Está T, la que acabamos de ver ahora, 2.262 y tenemos todo. Resolvemos todo esto, ¿sí? Esto por esto, multiplicamos primero, luego se hace 2 menos esta multiplicación, me da 1.2, pero no hay 1.2 hijos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería redondeando sin decimales? 1. A este otro lado, este límite superior del intervalo, multiplicamos estos 2, hacemos 2 más la multiplicación de esto, me va a dar 2.79. Si yo redondeo esto, ¿cuánto sería? 3. ¿No? Entonces, ¿qué digo? Es importante la interpretación. Se estima que todas las familias, en este caso las 300 familias, en promedio tienen entre 1 y 3 hijos a un 95% de confianza. Listo. Hay diferentes formas de interpretar. Estoy en 2 líneas, estoy interpretando esto y está completa esta interpretación. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esto es así. ¿Sí? Esto se resuelve de esta forma. Bien. A ver, tengo otro ejemplo, pero primero antes vamos a hacer, son intervalos de confianza para la media poblacional, es esto, ¿no es cierto? Sí, para la media poblacional y además cuando las muestras son pequeñas, vale decir, para estimar esta mu. Esta mu sabemos que es la media poblacional. ¿Ya? Ahora tengo otro ejemplo aquí, a ver, aquí. Vamos a avanzar, esto es una cosa nueva que vamos a hacer, ya hemos hecho para intervalos de confianza para la media poblacional, ahora vamos a hacer intervalos de confianza para la proporción poblacional. Ya, para la proporción poblacional. ¿Sí? Entonces es similar al anterior, solo que ahora vamos a hacer con proporciones. Vamos a hacer con proporciones. Aquí mismo dice, ¿no? Para estimar la proporción poblacional se procede de la misma forma que lo que hemos estado haciendo para la media poblacional. Pero lo único que cambia es la fórmula. Los niveles de confianza y cómo se buscan en la tabla son exactamente los mismos. Solo que ahora en vez de media aritmética aquí, de media aritmética X barra, vamos a poner proporción. ¿Ya? Si las muestras son consideradas grandes, utilizamos la distribución Z. Si las muestras son relativamente pequeñas, menores a 30, utilizamos la T-Student. ¿Ya? Cuidado, tengan mucho cuidado en esto. Cuidado que yo les dé poblaciones relativas, o diré muestras relativamente grandes, entonces me estén utilizando la T-Student. Tienen que utilizar la Z. ¿Sí? Sea proporción o sea para la media poblacional. Listo, Z, sigma de P, la desviación típica de la proporción, tenemos aquí, ahí está, la desviación típica de la proporción, es P por Q sobre N, todo eso es raíz cuadrada. Y por lo mismo, el factor de corrección que ya conocemos. Esto no cambia. Lo único que cambia es P, proporciones. ¿Ya? Bien, tengo un ejemplo aquí de esto de proporciones. A ver, dice. A ver, tenemos todavía un tiempito, a ver, unos 4 minutos tenemos. A ver si llegamos a terminar esto o vamos a hacer en el segundo Zoom. Esto también va a entrar al examen, va a entrar a su práctica de fin de semestre, lo que creo que no he preguntado para esta primera práctica, de este segundo parcial esto. Pero dice así, a ver, en un grupo de hospitales de la ciudad, dice, con 1.500 unidades habitacionales, de una muestra elegido aleatoriamente de 200 unidades habitacionales,
resultó que 50 necesitan reparaciones urgentes. Hasta aquí yo puedo analizar que tengo el tamaño de la población de un grupo de hospitales de la ciudad, 1.500 habitacionales. Entonces esta N es 1.500 unidades habitacionales. ¿Sí? El total, esta N. De esta N, dice, de estas 1.500 se elige una muestra aleatoriamente de 200 unidades habitacionales. ¿Sí? De las cuales resultó que 50 necesitan reparaciones urgentes. Ya tengo esta P y tengo esta Q y tengo esta N. Y después tengo los datos. Después vamos a hacer, ¿sí? Ahora dice la pregunta, construir el intervalo de confianza para la proporción de todas las unidades habitacionales, en este caso del hospital, 1.500 unidades habitacionales que necesitan reparaciones urgentes a un 90% de confianza. ¿Sí? A un 90% de confianza. ¿Qué tipo de distribución? Lo primero que tengo que saber es qué tipo de distribución voy a utilizar. Si voy a utilizar la T-Student o voy a utilizar la distribución Z. Z, Lice. Correcto. ¿Por qué? Porque la muestra, aquí está, la muestra, a ver, un segundito. Porque la muestra, de una muestra dice, a ver, ¿por qué no está marcando esto? Aquí está, de una muestra elegida aleatoriamente de 200 unidades. Por lo tanto, la N minúscula son 200, mayor a 30. Y tengo que utilizar nomás la Z. ¿Sí? Si esto me iba a poner por decir 20, A menor a 30. A utilizaba la T-Student. En este caso tengo que utilizar la Z. Entonces, utilizo la fórmula, esta fórmula, puedo hallar esta, ya tengo esta P, puedo hallar esta P utilizo sumatoria de X dividido entre N. Entonces, lo que significa que la proporción, la P va a ser, a ver, de estas 200 unidades familiares, de una muestra aleatoria de 200 unidades, dice habitacionales, resulta que 50 necesitan reparaciones urgentes. Entonces ya tengo la proporción. ¿Y cuál es la proporción? De estas 200, 50 necesitan reparaciones. Entonces tengo que hacer 50 dividido entre 200 y a partir de eso hallo la P, que es la proporción. Ahí está, 50 dividido entre 200, 0,25. Si P es 0,25, ¿cuánto sería Q? El complemento, ¿no? Esto hemos hecho en la binomial, ¿recuerdan? En la distribución binomial. Si P es 0,25, ya puedo saber cuánto es Q. ¿Cuánto sería Q? El complemento para llegar a 1. 0,75. ¿Sí? 0,75. ¿Ya? Entonces ya tengo P y Q. La proporción. ¿Recuerdan que Q había una fórmula? Había una fórmula que era Q era igual a 1 menos P, ¿no? A 1 menos P. ¿Recuerdan? Menos P. Así era. Claro, 1 menos P. 1 menos P, que es 0,25, 0,75. Pues Q era eso. ¿No? Pero ya no estoy poniendo esta fórmula. Si P es 0,30, ¿cuánto sería Q? 70. 0.70. No es lógico. Claro. Si P es 0,40, Q 0,60. ¿No? Esto ya hemos hecho. ¿Ya? Bien, jóvenes, esto lo vamos a terminar en el próximo Zoom. Fíjense que ya estoy menos de un minuto tenemos y se nos va a cortar el Zoom. Entonces, me esperan un minutito y completamos esto en el próximo Zoom. ¿Ya? ¿Alguien que haya ingresado tarde? Rapidito, antes de que se corte el Zoom. ¿Alguien que haya ingresado tarde? Herbas Flores, licenciado. ¿Herbas o quién? Herbas Flores, licenciado. Ya, Herbas. Ya, listo. ¿Quién más? Luna, Condor y Sergio, profe. Liz. Luna, ya. Ya, listo. ¿Quién más? Alberto Patacruz, listo. Es Jorge Apata, ¿no? Ya, a ver un segundito. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más?
¿Todos tienen la lista? Ya. Me esperan un minutito, les mando el nuevo link para ingresar nuevamente. Por favor, jóvenes, y terminamos esto. Hasta dentro de un minuto, por favor.